días, queridos amigos de Decisiones RD. Hoy, miércoles, queremos dar gracias al Señor Todopoderoso en la persona de su Hijo Jesucristo por permitirnos llegar hacia ustedes, compartir nuestras ideas, nuestras opiniones para el deleite de ustedes y las informaciones como deben ser, en el marco de las más altas objetividades posibles. En el día de hoy le traemos temas interesantes como Siembra RD, la energía en el mundo, así como también un tema candente, un tema que nuestro productor Darío Paredes se ha encargado él mismo de promocionarlo, el tema de un gobierno en la esquina del cuadrilátero, asediado por la oposición y no encuentra cómo salirse. Además de eso, el caso de tan mencionado caso del joven David de los Santos. Ese, entre otros temas, como otros temas candentes que el presidente puso ayer en la palestra pública, y es el tema de la reforma constitucional. De esos y otros temas ahí, entre paréntesis, que le estaremos socializando en breve. Con relación al tema, señores, de Siembra RD, me parece que las autoridades se están dando por la diana. Siembra RD trae como positivismo el de que estamos en un mundo convulsionado en materia de alimentaria, inflaciones por doquier, el país no escapa a eso, y tiene que prepararse el país para la situación de producir los alimentos que necesita la sociedad, que necesita nuestro pueblo. Así como habíamos debatido, que de hecho ya fue aprobada la ley de incentivo en tasa cero para productos de consumo masivos, y que la oposición le ha estado enrostrando al gobierno el de que trata de destruir el aparato productivo nacional, pero que por el otro lado vemos el positivismo de que el gobierno necesita tener alternabilidad, mecanismos de escape a situaciones que se le presenten y más en situaciones alimentarias. Pues la situación que le traemos con el tema de Siembra RD no es otra cosa más que ir a sembrar el campo, que ir a producir en el campo, que poner el campo a producir. Es una contraposición a la situación, y esto es un símil que estamos haciendo, en contraposición con lo de la tasa cero que han atacado el gobierno de querer destruir el aparato productivo nacional. Entendemos nosotros, y en nuestra opinión, que con esto de Siembra RD el gobierno trata de llevarle un incentivo al aparato productor nacional. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Retornamos con ustedes. La Cámara de Diputados realizó una apretada agenda, aprobando varias iniciativas de ley, y al menos 39 comisiones estudiaron proyectos de importancia para el país. Como parte de los trabajos legislativos, Alfredo Pacheco recibió una delegación interinstitucional encabezada por la primera dama, Raquel Arbaje, quien estuvo acompañada por la directora ejecutiva del INAIPI, Besaida Santana, y Alexandra Santelices del CONANI, para explicar los alcances del proyecto de ley que crea el sistema de protección a la primera infancia. Además, se reunió con el secretario del Consejo del Parlamento de Marruecos, Joabad Hilari, quien vino acompañado de varios funcionarios de su país. Luego de escuchar a cada uno de los comisionados, Pacheco expresó que es una gran oportunidad para que la República Dominicana y el Reino de Marruecos retomen el fortalecimiento de las relaciones. Los legisladores también reconocieron al escritor estadounidense John Kelvin Maxwell por su larga trayectoria profesional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida,
y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fue en estos que han llegado aquí a Inés. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Una pequeña acción puede generar grandes cambios. Por eso en la CAS, si no estás al día con tu factura del agua, te la ponemos aún más fácil para que puedas realizar tus pagos con descuento de amnistía de hasta 95% y en cómodas cuotas para seguir conectado a este y otros servicios. Realiza tu solicitud de amnistía vía telefónica o presencial para adquirir una cita con uno de nuestros representantes. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado y ponte al día con el agua. En la CAS, conectamos el agua a tu vida. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Bueno, y luego de esta breve parada técnica, continuamos con nuestro comentario en cuanto a Siembra RD. Miren, señores, si todos los dominicanos nos disponemos a respaldar este proyecto de Siembra RD, y aunque sea para darle seguimiento, digamos, razonable a lo del tema siembra, todos sembramos, aunque sea un árbol frutal, que dé fruto, nosotros los dominicanos estaríamos convirtiendo este país en un país autosuficiente alimentariamente, o sea, alimenticiamente o alimentariamente, bueno, por ahí es que va el tema. La idea es que como el gobierno tiene la situación de asedio a nivel mundial, con la inflación, con la situación de carestía, el gobierno presenta a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que exonera a 67 productos de consumo masivo para imponerle tasa cero. Pero entonces ahora, para también salvaguardar su maniobrabilidad económica a favor del pueblo, pues también busca, digamos, este proyecto de Siembra RD para sembrar el campo. Y nosotros que somos del sector acuícola, ligado al sector agrícola, pues vemos con muy buenos ojos esa decisión de impulsar un proyecto que tienda a, digamos, a atender el campo, que tienda de ir de la mano con los obreros del campo, con la producción de alimentos para el pueblo. Y en las presentaciones nuestras pasadas le habíamos informado de la presencia aquí del secretario de Agricultura de los Estados Unidos, que visitó al ministro Limber Cruz y se anunció ahí el respaldo de Estados Unidos para la exportación de productos de carne de res hacia los Estados Unidos, y eso también es un impulso y algo, digamos, como lo dijimos aquella vez, buena noticia para el sector productivo agropecuario, así como también el proyecto que presenta el gobierno ahora de sembrar el campo. A buena hora, señores del gobierno. Y en otros temas está el tema, señores, de la energía. La energía en el mundo se diversifica, ¿no? En el sentido de que, dada la situación bélica surgida en el este de Europa, entre Rusia y Ucrania, hay una situación de que Ucrania acaba de cortar el suministro de gas ruso hacia Europa, y eso obliga a que los europeos
entonces tiendan a ir en busca de otras alternativas energéticas. Y así como están los europeos, eso impacta en el mundo, porque Estados Unidos tiene que entonces incursionar en maniobras para que ese lado del mundo, Europa occidental, no quede desprovisto del gas ni obviamente el combustible que ellos utilizan para mover su economía. En la República Dominicana, pues, no podemos soslayarnos, digamos, extraernos de esas situaciones que pasan en el mundo energéticamente, porque bien es sabido que nosotros aquí no producimos combustibles fósiles, pero sí producimos el gas, sí producimos, como en todas las partes del mundo, el aire y el sol, ambas gratuitamente. Y es ahí donde nosotros como parte del mundo y como un país que queremos ser autosuficiente, ahorita hablamos de la autosuficiencia alimentaria, ¿verdad? Nosotros producir, sembrar el campo para ser autosuficiente en la producción de nuestros alimentos, pues también tenemos que tender a ser autosuficiente en la producción de nuestras energías. Ya el ministro de Energía y Minas anunció la producción de nuevos megavatios para atender a emergencias puntuales. O sea, actualmente en el país, y eso es una información que la extraemos siempre tanto de la Comisión Nacional de la Energía como del propio ministro de Energía y Minas, donde anuncian en bombos y platillos que nosotros tenemos más producción que la misma demanda. Pero resulta, señores, que la demanda no es estática. La demanda crece cada día, cada semana, cada mes, porque hoy hay 300 apartamentos construidos, pero mañana hay 50 más que se construyen. Y esos apartamentos o viviendas o empresas nuevas que surgen demandan de más energías. Y es ahí donde el Estado tiene que estar siempre preparado en términos de la producción de energía. O sea, producir la energía que en el futuro el país vaya a necesitar. Así como nosotros damos la bienvenida a esos aprestos que hacen esos países occidentales para enfrentar la amenaza rusa y la situación bélica que a ellos les impacta y que no deja de impactarnos a nosotros, directa o indirectamente, pues también se preparan ellos, porque imagínense ustedes un país como Francia en invierno, como España en invierno, como Alemania, un clima templado terrible en invierno, que no tengan energía para encender sus calefacciones. Eso es algo catastrófico, ¿no? Bueno, pues ellos se preparan para hacer frente a esa situación. Así como ellos se preparan para hacer frente a esas situaciones que se les podían presentar, y de hecho se le están presentando, nosotros en el país también debemos estar listos, preparados para cuestiones que se nos presenten. Y dejar, como siempre yo he dicho aquí, de actuar al inmediatismo, a las emergencias, a la improvisación. No, vamos a aplicar métodos preventivos, o sea que nuestro país está preparado para cuando ocurran cosas, no enfrentar cosas cuando ocurran, sino preparado para cuando ocurran por si acaso ocurran. Como ustedes ven, cuando inició la guerra en el este de Europa, inmediatamente, y se vio en peligro la situación de proveer a Europa del occidente de combustible, pues Estados Unidos inmediatamente activó su almacenamiento de combustible y estaba proveyendo ya combustible en barco, obviamente, a esa parte de Europa. Me refiero a Europa occidental, por si acaso había una situación de emergencia. Pero ¿por qué Estados Unidos puede darse ese lujo? Bueno, porque Estados Unidos se prepara para lo que viene. No inventan, no improvisan y almacenan hasta granos. Estados Unidos tiene uno de los almacenamientos de granos más grandes del mundo, compitiendo con China, que también se prepara. Ustedes ven, entonces nosotros también debemos estar preparados en todo el sentido del quehacer
digamos, administrativo, social, tenemos que estar preparados. Porque de esa manera es como vamos a evitar que nuestros ciudadanos se vean en peligro, en este caso de hambruna, por ejemplo. Debemos estar preparados y no lo estamos, no lo estamos. Por eso que ustedes ven que el presidente anda buscando tasa cero para esto, ahora anuncia lo de RD, preparándonos. Pero eso debió haberse hecho antes, mucho antes, de modo y manera que estemos preparados para las eventualidades. Así que en buena hora, señores, así está la energía en el mundo. Y nosotros aquí, que nos gustaría seguir hablando de estos temas, desafortunadamente tenemos que aterrizar en los temas nacionales porque han pasado muchas cosas que quizá por la poca presencia nuestra no lo hemos tocado, pero ahí está el caso, por ejemplo, del señor, el jovencito David de los Santos. Nosotros no habíamos hablado de ese tema porque, bueno, esperábamos la situación, que se desarrollara un poco la situación y tener una idea más acabada. Finalmente, el resultado de eso es que el joven estuvo presentando un cuadro, si se quiere, de debilidad mental y que las personas que lo intervinieron no supieron manejar esa situación. Él estuvo en la tienda de Agromall y allí presentó una situación con una joven de una tienda. La joven, al ver esta situación de amenaza de él, que le decía que si ella teme por su vida, que ella debía temer por su vida, la joven obviamente se sintió temor. Para que ustedes vean, esa joven no tiene que ver nada con lo que pasó, pero David no había necesidad de tratarlo de esa manera. La tienda, esa tienda, no actuó bien. O sea, el cuerpo de seguridad de esa tienda no supo manejar a una persona que presentaba ese cuadro de desequilibrio, de un joven sano, de un joven bueno, de un ser humano que no le hizo ni le estaba haciendo daño a nadie, pero que había que tratarlo. Bueno, pues el abordaje, como se abordó, como se manejó el tema de él, esposándolo, sometiéndolo, digamos, a la privación de su libertad momentánea ahí en esa tienda, hizo que él se exasperara, que él se violentara y ya ustedes saben todos los hechos. Los acontecimientos desde ahí fueron lamentables y nosotros tenemos que aquí fijar nuestra posición de manera responsable. Si nosotros fuéramos el abogado de esas personas, familiares de David, hoy mismo estuviéramos demandando la responsabilidad civil de esa tienda. Porque resulta que de ahí es que se origina todo. Si ellos hubiesen tenido un personal preparado para ese tipo de eventualidades, como se lo habíamos dicho anteriormente, estar preparado para las eventualidades, hoy no se estuviera lamentando la muerte de ese joven, de un joven. Y después de que salió de esa tienda, venga usted el vendaval que se le fue encima a la Policía Nacional. Y vaya usted con la Policía Nacional. Y otra vez el pueblo entero encima de la Policía Nacional. Y que la Policía Nacional negligente. Y que la Policía Nacional asesine. Una situación verdaderamente calamitosa, lamentable. Pero ahí está en el medio de todo otra vez nuestra Policía Nacional. Y yo desde aquí hago un llamado al presidente y a las autoridades, Interior y Policía y todo lo que tenga que ver con organismos de seguridad del Estado, diciéndole lo siguiente: cuando en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, el presidente Balaguer despachaba casi a diario con el jefe de la policía y se le pasaban revistas a las situaciones de seguridad de la ciudadanía con el jefe de la policía y el jefe de las Fuerzas Armadas. Búsquenlo ahí. Ahí está, nada más hay que darle una revisión a lo que hacía el doctor Balaguer en términos de seguridad. Tan pronto habían conatos como eso, porque óigame cuál es la situación seria. Mientras se habla de reforma policial, mientras se está reunido el ministro de Interior y Policía y un señor
extranjero que está ahí, que no sabe nada de esto, pero lo han traído desde España para que atienda a unos dominicanos que él no conoce la idiosincrasia de este pueblo, pero está tomando decisiones. Ellos están reunidos en una oficina con mucho aire acondicionado, ¿verdad? Bien cómodo, teorizando y hablando de reforma. Mientras eso está pasando, irónicamente o cómicamente hablando, dígame el término, cómicamente hablando, los asaltantes están entrando y saliendo de las casas, de las galerías, de las calles, en motoconchos, asaltando a la ciudadanía. Hay una inseguridad en nuestros sectores terrible. Ya nuestros ciudadanos no pueden andar, no se sienten seguros de andar por las calles en las noches, porque temen que en cualquier momento venga un motorizado y los asalte. No hay forma de que nuestras autoridades detengan esa ola de delincuencia y criminalidad que impacta negativamente en nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que nos pasemos los días, las semanas y los meses hablando de reforma a reforma y la criminalidad aumentando en nuestros barrios? ¿Cómo es posible eso? Eso, señores, deja mucho que decir. ¿Qué es lo que pasa, señores del gobierno? Usted, ministro de Interior y Policía, ¿qué pasa con esa situación? La policía no es culpable de la violencia y la criminalidad. No lo es. ¿Por qué no es la policía culpable de la criminalidad y esa ola de violencia que existe en la calle? Porque ella no la engendra. No son los policías que mandan a esos jóvenes a delinquir. Al contrario, ellos son un ente de lucha contra eso. Y eso es lo lamentable, de la lucha contra eso. Per se, la policía es un órgano de prevención. La sola presencia de la Policía Nacional indica prevención, porque están para combatirlo. ¿A quién? A esos delincuentes. Ahora bien, ¿a qué se reunía el doctor Balaguer con esos jefes de la policía? Ah, presidente, mano dura, presidente, mano firme, presidente. O aquí no se conocen los nombres de Pérez y Pérez, el general Pérez y Pérez, el pueblo dominicano lo conoce. ¿Qué pasaba cuando, que está fuera, que hay un problema de delincuencia en Santiago, que en San Pedro, ahí ponían a Pérez y Pérez, o ponían un jefe de la policía enérgico. De ahí viene el nombre de Candelier, de ahí viene el nombre de Guillermo Fermín. Que no, que son asesinos, que le van a dar de baja. Bueno, para ellos los delincuentes le están dando de baja a nuestros ciudadanos. Ajá. Entonces, para los delincuentes sí hay derechos humanos, pero para nosotros los ciudadanos decentes, la gente de trabajo, la gente sana, entonces no hay derechos humanos para nosotros. Presidente, la única reforma que se necesita aquí es un jefe de la policía enérgico. Y ese jefe de la policía que usted tuvo a bien designar es un jefe de la policía enérgico. Déjelo actuar, presidente. Dele mano suelta a ese jefe de la policía y usted verá cómo inmediatamente le pone en su sitio a esos delincuentes. O ustedes no han sabido la historia del director Ten. Cuando en Santiago se estaba cayendo a pedazos, ahí mandaron a Ten. Cuando en la Romana había problemas, ahí mandaron a Ten. Cuando en San Cristóbal, ahí mandaron a Ten. Y hubo resultados positivos. Y cuando los retiraron de allá, la ciudadanía lo pedía otra vez. Pero tengo yo que venir aquí a decirle a ustedes lo que tienen que hacer, presidente. Yo que no soy nadie, presidente. Una persona que lo único que hace es levantarse como usted, señor presidente, como los técnicos, el señor, a trabajar, pero preocupado por la situación de robo, de asalto, de criminalidad, de violencia que tenemos rampante y creciendo en potencia. Y entonces en un cuartito hablando de que la policía y que reforma cuando se está cayendo a pedazos nuestra sociedad. No, así no, presidente. Así no. Señor ministro, permita que el director haga su trabajo. Es la única reforma ya.
déle mano suelta y convoque una rueda de prensa y diga lo que sea, diga el cliché que decían todos los jefes de la policía anterior. Los delincuentes que sepan que la Policía Nacional lo combatirá en cualquier terreno que ellos decidan. Eso es lo que tiene que decir mañana mismo usted con el director de la policía ahí. Y usted verá, señor. Ahora, mire por qué le invito a hacer eso, el señor ministro Chu Vázquez. Mire por qué. Porque cuando mandaban a TEN o mandaban a Guillermo Fermín como jefe de la policía, los delincuentes y criminales sentían temor. ¿Ve? Ahora las cosas se han cambiado. Ahora los delincuentes están por sus anchas y cómodos. Ahora quienes patrullan nuestra calle no son los policías, son los delincuentes en motores. Y no en un solo, ahora andan en trullas. Somos nosotros los que sentimos temor ahora. Es la población que siente el temor y el terror de los delincuentes. Y ellos se están riendo de ustedes, las autoridades, que parecen ser ineptas. ¿Se ve la situación? Eso es hora de cambiar el papel. Y el papel es que sean los delincuentes que sientan el temor de las autoridades, de la policía en las calles. Pero para eso hay que respaldarla, para eso hay que empoderarla, para eso hay que decirle mano dura, mano firme contra la delincuencia y la criminalidad. Porque quienes violan los textos legales, quienes violan la ley son esos criminales, son esos delincuentes. Y son ellos los que tienen que sentir el temor de la autoridad en las calles. No es la autoridad que debe sentir temor de ellos, por favor. Señor mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Nuestra sociedad se nos está yendo por un despeñadero. Porque cuando somos nosotros los que tenemos que sentir el temor, imagínese usted esto. El hijo de una familia que es el que se porta mal, el padre tiene que sentir temor de él. Cuando eso llega a una familia, la familia está totalmente deteriorada. Nuestros jóvenes están delinquiendo, se están portando mal. No nuestros jóvenes, obviamente. Una minoría de nuestros jóvenes, una parte muy ínfima, pero que esa parte es peligrosa. Porque en una comunidad, por ejemplo en Guachupita, Gualey, Capotillo, ahí la mayoría de gente es gente sana. Y para hablar de gente sana seguimos en un momento. La Cámara de Diputados realizó una apretada agenda, aprobando varias iniciativas de ley y al menos 39 comisiones estudiaron proyectos de importancia para el país. Como parte de los trabajos legislativos, Alfredo Pacheco recibió una delegación interinstitucional encabezada por la primera dama Raquel Arbaje, quien estuvo acompañada por la directora ejecutiva del INAIPI, Besaida Santana, y Alexandra Santelices del CONANI, para explicar los alcances del proyecto de ley que crea el sistema de protección a la primera infancia. Además, se reunió con el secretario del Consejo del Parlamento de Marruecos, Joabad Hilari, quien vino acompañado de varios funcionarios de su país. Luego de escuchar a cada uno de los comisionados, Pacheco expresó que es una gran oportunidad para que la República Dominicana y el Reino de Marruecos retomen el fortalecimiento de las relaciones. Los legisladores también reconocieron al escritor estadounidense John Kell Maxwell por su larga trayectoria profesional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Lo mejor de precios fue en esto que han llegado ahí negro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere.
Una pequeña acción puede generar grandes cambios. Por eso en la CAS, si no estás al día con tu factura del agua, te la ponemos aún más fácil para que puedas realizar tus pagos con descuento de amnistía de hasta 95% y en cómodas cuotas para seguir conectado a este y otros servicios. Realiza tu solicitud de amnistía vía telefónica o presencial para adquirir una cita con uno de nuestros representantes. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado y ponte al día con el agua. En la CAS, conectamos el agua a tu vida. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Mis amigos, no solo en el diamante o en el campo de juego se vive la emoción. Esto es Super Deportes. Sintonice de lunes a viernes en la mañana todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo a nivel nacional e internacional. Se lo digo yo, entrevistas, comentarios y análisis los tenemos aquí. Y hablando de gente buena, señores, en cada barrio de esos populosos de nuestro país existen la mayoría de gente buena. O sea, esos barrios están compuestos en su mayoría, en su gran mayoría, de gente muy buena, de gente trabajadora, de gente noble, de gente con mucha dignidad. El ser una persona de escasos recursos no implica que usted no tenga dignidad, no. El que tiene poco se maneja con lo poco, y no tiene ninguna diferencia con el que tiene mucho. El que tiene mucho no es mejor que el que tiene poco, y el que tiene poco no es mejor que el que tiene mucho. Tienen la misma dignidad humana. ¿Qué pasa? Que en Capotillo, como en el barrio mío en Buenos Aires, allá me crié yo en Buenos Aires, con mucho orgullo lo digo. No vivo en Buenos Aires hoy, precisamente por la descomposición que existe, pero soy muy orgulloso de decir, vivo y crecí en Buenos Aires. Y en Buenos Aires de Herrera, así como en Capotillo, como Gualey, Guachupita, en todos esos sectores, existen miles de gente sanas y buenas que son asediados a diario por esa delincuencia. Por una delincuencia preocupante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos pidiendo aquí a las autoridades? Que se lo pedimos y lo reiteramos, que a las autoridades es a quien hay que temerle, no es a los delincuentes. Hoy las autoridades parecen temerle a la delincuencia. ¿Y por qué parecen temerle a la delincuencia? Ustedes miran si es descabellado lo que yo estoy planteando aquí. ¿Por qué parecen temerle las autoridades a los delincuentes? Bueno, porque resulta que si un policía actúa, hay una situación contra un delincuente, hay unos llamados derechos humanos que defienden a esos delincuentes. Con su derecho o con no, pero lo defienden. Pero entonces, ustedes han oído, por casualidad han oído a los derechos humanos, por ejemplo, hablar de la muerte antes de ayer del coronel que en Santo Domingo Norte murió, y más de 8 policías que murieron. Ustedes lo han oído a ellos expresarse enérgicamente en contra de eso. ¿Y quiénes mataron a esos oficiales de la policía? Usted, yo, los estudiantes buenos, sanos, los trabajadores buenos y sanos, los padres, no, delincuentes en las calles. De ahí es que viene que el ministro de Interior y Policía debe dejar actuar al jefe de la policía, al director de la policía, con mano dura, con energía. No se
no se enfrenta a problemas tan coyunturales, estructurales como estos, con pusilanimidades, con blandenguería, para decírselo en otro término, con pusilanimidad y aptitudes ambiguas. No se enfrentan problemas tan serios como esos. No se enfrentan. Que ahorita decimos una cosa, que ahorita hacemos otra, pero nunca damos en la diana. Y la diana es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El ministro de la del Interior y Policía es un político y el jefe, el director de la policía es un policía. Déjelo actuar como policía. Dele la autoridad y empodérelo. Mañana mismo convoque una rueda de prensa y explique y envíenle el mensaje que es un cliché histórico. La delincuencia, que sepan que lo vamos a combatir en cualquier terreno que ellos elijan. Eso es lo que dice el jefe de la policía. Siempre, no aquí en este país, en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo el jefe de la policía debe hablar en esos términos. No se debe desarmar a la policía. No se debe de manera, digamos, abusiva, hasta abusiva, arrinconar a la policía desde el poder. Es por el contrario, se debe empoderar a esa policía, se le debe de elevar la dignidad a la policía. Porque por cualquier cosita que no, la policía, señores, esa policía es la que cuida al señor presidente de la República. Esa policía es la que cuida al empresario. Esa policía es la que cuida a los diputados y senadores. Esa policía es la que cuida a su familia cuando duerme. Mi familia, la suya. Pero la vemos arrinconada, la vemos que teme enfrentar al delincuente. Así es como la percibimos. Que yo esté equivocado, bueno, puede estar equivocado porque es un ser humano cuyos ojos la tierra un día ha de comérselo. Tan sencillo como eso. Puedo equivocarme, pero lo que estoy viendo en la calle es la muerte de un coronel antes de ayer y la muerte de 8 oficiales efectivos de la policía. Y nadie dice nada. Cuando hay un problema como el de Ágora, ahí sí todo el mundo encima de la policía. ¿Eso pasa todos los días? No. ¿Pasó ayer? No, eso pasó un día. Ahora, la delincuencia, atraco, crímenes, muerte, es todos los días. ¿Vamos a permitir que nuestra sociedad se vaya al despeñadero de manera definitiva? No creo. No creo. En consecuencia, reiteramos, señor ministro, empodere al jefe de la policía. Dele el don de mando que él se merece y usted verá. Ese señor jefe de la policía que tenemos es uno de los más preparados. Mire que él no sabe, él no está preparado para hablar mucho. Él está preparado para actuar. Déjelo que actúe y usted verá que no se van a arrepentir. Él le va a arrinconar, como lo ha hecho mucho, a una orilla a los delincuentes y lo va a hacer sentir miedo. Pero ahora él tiene miedo. El jefe de la policía tiene miedo hoy de actuar. Con toda la capacidad que él tiene, uno de los mejores que tenemos, pero ¿cómo actúa si tiene la sociedad encima? Y entonces su jefe, entonces no lo empoderan a él, se siente arrinconado. Si actúa es malo y si no actúa también, ¿qué hace el jefe de la policía? ¿Ustedes ven, señores, la situación? Señores, vamos a hablar de pelota mejor, ¿verdad? Para ver si no baja un poquito la tensión, porque yo me siento como que estoy peleando aquí. Pero, señor, no podemos, ante una situación como esta, dejar que la sociedad se nos vaya al despeñadero. Miren, abriendo un paréntesis así que les voy a comentar algo antes de irnos a un tema muy candente. Y es que Robinson Cano, señores, por fin firmó con los Padres de San Diego. Ustedes vieron a Robinson Cano aquí jugando con las Estrellas Orientales. Ojalá que vuelvan, porque es un espectáculo, una superestrella de ese nivel jugando en el patio nuestro. Pero por una situación que se le presentó, él fue dejado fuera del line-up y por fin pudo firmar con los Padres de San Diego. Así que invitamos, señores, a toda la ciudadanía a
a disipar un poquito la mente. Vamos a prender el televisor y vamos a ver a los Robinson Cano dando batazos, pero ahí hay unos pitchers dominicanos, señores, que la están poniendo como es. Ayer hicieron historia en el picheo, así también como los Devils, los Vladimir Guerrero Jr. están, aunque Vladimir Guerrero Jr. últimamente está un poquito medio apagado con los jonrones, pero ustedes verán que ahorita se enciende. Así pasó en la campaña pasada y terminó, ya usted sabe, dando batazos. Uf, qué bueno que existen estos paréntesis, señores, para uno disipar también, desahogarse de esta situación de la policía, los crímenes y estas cosas. Vamos a un tema que yo quería tratar con ustedes porque el presidente de la República volvió a la palestra pública ayer en el Centro Económico Social, el CES, y habló de reforma constitucional, y eso inmediatamente alborotó el avispero y todo el mundo opinando de la reforma y las cosas. Muchas veces, yo le he dicho a ustedes acá, nuestra opinión con relación a la llamada reforma constitucional. Pero ¿qué pasa? Que esa reforma constitucional se hace y se debate en el marco de prácticamente un proceso electoral. O sea, un proceso electoral que no ha sido oficialmente abierto por la Junta Central Electoral, pero resulta que los políticos están en eso, los partidos políticos están en eso, no dan tregua. Y eso es la Fuerza del Pueblo por un lado, el Partido de la Liberación Dominicana por el otro lado, y el PRM con su convención, y Paliza, y Carolina Mejía, y el presidente, la reforma. Nos tienen a nosotros en una situación de campaña política. Obviamente que se están preparando para esa contienda electoral que se abre el próximo año, ¿verdad? Resulta que así como se prepara, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que Estados Unidos ahora mismo está probando un nuevo misil hipersónico y que ya anuncian hoy que ya superó a Rusia y a China en la preparación, en el equipamiento de misiles y esto, pero también Alemania y Francia se preparan y se menciona de que algunos países también están preparándose para pasar a ser miembros de la OTAN y que se oponen otros países a que entren. Bueno, se preparan, ¿ustedes saben por qué? Porque ellos ven que Rusia está preparada para la guerra y que los países fronterizos con ese gigante euroasiático que es Rusia, puede significar en algún momento peligro y en consecuencia ellos se preparan. Se están preparando, ¿verdad? Para una posible o para cualquier cosa que pueda pasar en términos bélicos, ¿verdad? Pues aquí los partidos también se están preparando y ya se dice y hay encuestas que la Fuerza del Pueblo está casi no la Fuerza del Pueblo, sino porque una cosa es la Fuerza del Pueblo como partido y otra cosa es el candidato, o sea, Leonel Fernández con Luis Abinader y el PRM. O sea, son cosas distintas. La popularidad del partido no es la misma popularidad del candidato. En el caso de Luis Abinader, la popularidad de Luis Abinader no debe ser la misma de su partido. Son cosas que a veces no andan juntas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el presidente no se queda atrás. El presidente quiere modificar la Constitución. Y los argumentos del presidente ya han ido cambiando, porque el argumento central del presidente y del gobierno, ¿no?, que tratan de impulsar esa reforma, el fundamental era el de tratar de crear un ministerio público independiente. Pero ya el discurso como que varió ahora, porque lo del Ministerio Público Independiente se lo hemos explicado a ustedes aquí hasta la saciedad, de que el Ministerio Público Independiente se originó en el 94 y se aterrizó en el 2010, con ambas reformas constitucionales, y que subyace también en la misma reforma constitucional nuestra, ¿verdad? Bien, pero ahora, ¿cuál es el argumento? El argumento lo trae este periódico, miren.
Miren, yo casi no suelo leer aquí entre ustedes, pero voy a leer este párrafito aquí que dice el presidente Luis Abinader. Dice, con el permiso de ustedes, dice, Abinader dice que reforma constitucional será pactada. Dice, el presidente Luis Abinader aseguró que no realizará una reforma constitucional que no sea de consenso de toda la Asamblea. Subrayen ese párrafito, que no sea de consenso de toda la Asamblea. Aseguró que no conquistará senadores ni diputados como se hizo en el pasado por medios a los que calificó como no correctos. ¿Okay? Eso dice el presidente. Esta exposición es mucho más extensa, pero con ese párrafito casi ahí se sintetiza todo lo que el presidente se refirió en torno a esa reforma constitucional. Pero el párrafito que yo le pedí a ustedes que subrayen es que no pasará una reforma, o sea, no se va a estimular una reforma constitucional que no esté avalada por la mayoría o por el consenso de la Asamblea Nacional. Y ahí está el key. Ustedes saben que nosotros a veces sabemos leer al revés para identificar y edificarlo bien a ustedes. ¿Qué quiere decir el presidente con eso de asamblea? Que no sea del consenso de la Asamblea Nacional. Miren esto, los otros días el presidente se refirió a que él no impulsará, y lo dijo el consultor jurídico, que el gobierno no impulsará reforma constitucional que no sea de consenso con los partidos de oposición. Lo dijo. Ahí está en la prensa, ¿verdad? Pero ayer se anunció que no, que es de asamblea, que sea de consenso con la Asamblea Nacional. ¿Qué significa con la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional está constituida o debe ser votada para una reforma constitucional por la tercera parte de los asambleístas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene mayoría ahí? ¿El presidente? El presidente tiene mayoría, pero no alcanza lo suficiente como para pasar la reforma constitucional. Le faltan unos 31 votos, o sea, 31 escaños, 31 legisladores. Por eso él se está refiriendo aquí a que no actuará como en el pasado, que en el pasado significaba una situación ahí de compra de legisladores así. La palabra que se utilizaba era como un mercado persa de compra y venta, ¿verdad? Entonces el presidente dice que no caerá en eso. Ajá, presidente. Señores del gobierno, explíquenme ustedes a mí, a la sociedad, cómo ustedes van a pasar una reforma constitucional cuando se necesita la 2/3 parte de la Asamblea que apruebe esa reforma y ustedes no la tienen. Los legisladores de la oposición le dicen, venga, que la vamos a aprobar. Cuando sus jefes le están diciendo que no. ¿Cómo se logra eso, señor presidente? ¿Comprando? No hay otra alternativa, comprando. Si hay una reforma constitucional y pasó la reforma constitucional, fue porque los legisladores de esos partidos que usted necesita se vendieron, traicionaron a su partido. Y obviamente que usted verá que si los partidos, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, que ha dicho que no, pero ahí hay una situación media dudosa, porque entonces algo que no hemos comentado aquí es que Hipólito se reunió con Francisco Javier García y andaban buscando eso, pero que Leonel se mantiene firme. En otro momento, señores, nosotros este tema es bastante extenso, vamos a seguir conversando de reforma, porque se nos ha quedado un tema bastante importante, y es el tema, miren señores, es el tema central de nuestra exposición de hoy. El tema central es un gobierno en la esquina del cuadrilátero, asediado por la oposición y no encuentra cómo salirse. Y allá voy para esto. Miren señores, el gobierno del presidente Luis Abinader ha dado connotaciones de muchas debilidades, en el sentido de que plantean proyectos y entonces cuando lo plantean ya para ejecutarlo tienen que dar marcha atrás. Y es el caso, por ejemplo, de Punta Catalina y es el caso, por ejemplo,
de la misma ley que aprobó el Congreso para la exención de 67 productos en tasa cero, ¿verdad? Miren qué pasa. Si el gobierno tuvo que echar para atrás lo de Punta Catalina, es porque alguien actuó para que el gobierno volviera sobre sus pasos y pospusiera el tema de Punta Catalina para luego. Si con el mismo tema de la reforma constitucional el gobierno lo estaba bailoteando hasta el punto de que ahora mismo, no sé cómo el presidente se está embarcando en eso, porque la oposición lo tiene arrinconado. No ha hecho en ningún, digamos, en ninguno de los proyectos que se ha propuesto, no ha tenido, digamos, éxito efectivo porque la oposición ha sabido cómo arrinconarlo. Y ahí está el mismo caso de la reforma policial. Se le presentó una reforma policial desde el inicio, desde la campaña misma, y el presidente no ha sabido cómo implementar esa reforma porque la misma oposición lo arrincona. La misma reforma constitucional, cuando Milagros Ortiz Bosch se refirió al 50% más uno, inmediatamente la oposición le entró. Pero no vamos por ahí, señora Milagro. Que el presidente dijo que fue Milagro, que es digamos, una opinión muy particular de ella, pero ella es la vicepresidenta del PRM, que fue que dijo que la reforma constitucional, inmediatamente la oposición le entró y le han doblado el pulso al gobierno. ¿Verdad? No han podido pasar la reforma constitucional. Lo de Punta Catalina, vamos a ver cuando eso se entre en debate, porque ahora tumba la reforma constitucional, tumba cualquier otro tema, ¿verdad? Pero ese acorralamiento, el llevarlo a la esquina del cuadrilátero, así como Mike Tyson llevaba a sus opositores y no lo dejaba salir de ahí está el gobierno. Con una inflación que lo tiene acorralado. En los corredillos políticos se dice que la oposición más fuerte que tiene el gobierno no es Leonel Fernández ni el PLD, sino que es la misma inflación y los colmados y los supermercados, porque cuando las amas de casa van a esos supermercados y esos colmados, se le llama ahora la casa del terror, volvieron a ser la casa del terror. Pero por otro lado, fíjense cuál es el arrinconamiento. Leonel Fernández, señores, está de acuerdo a corredillos y muchas informaciones en términos de encuestas, que Leonel Fernández, está casi pie con el presidente Luis Abinader. Y ese es el acorralamiento. Lo tienen en el cuadrilátero ahí acorralado y Abinader no encuentra cómo salir. Luego, en próximas presentaciones, le vamos a dar algunos consejos al presidente. Mientras tanto, señores, hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.